Hola, buenas noches a todos, todas, todes. Nuevamente nos vemos por acá, en este espacio, en gran espacio del Morena, Michoacán. Estamos aquí teniendo a una gran compañera, Aline Herrera, en el espacio de la Secretaria de Mujeres Morena, Michoacán, Mireya Aguilar González, quien nos está dando la oportunidad de que se den este tipo de sesiones, estas pláticas, pues para seguir teniendo mayor información, tener más capacitación, ¿no? En este tipo de temas que a veces no lo sabemos bien, y justamente esa es la razón por la que hoy nuestra gran ponente nos va a dar pues muchísima información, vasta información que pues es relevante hoy. Bueno, fue ayer justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación de la Violencia racial, el 21 de marzo, pero bueno, hoy pudimos hacer la sesión. Y pues bienvenidas, compañeras. Le cedo ahorita la palabra a Mireya Aguilar, la secretaria de Mujeres Morena, Michoacán, y en un momento presentamos a la compañera Lina Herrera. Perdón. Hola a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales de Morena, Michoacán. Como ya me presentó Dalia, mi nombre es Mireya Aguilar, secretaria de Mujeres de Morena en el Estado. Y seguimos con las actividades en el marco del 8 de marzo y el día de hoy con un tema muy necesario, muy importante de visibilizar, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y pues, se celebra cada 21 del mes, como ya lo mencionó Dalia. Y también yo muy contenta, muy agradecida también con las personas que nos han seguido en las redes sociales, en las distintas actividades que hemos llevado a cabo, y sobre todo muy contenta por que Alina esté con nosotras el día de hoy, Alina Herrera Fuentes, con quien hemos convivido en algunas actividades, en algunas capacitaciones, y de verdad, Alina, te agradezco infinitamente que estés el día de hoy con este tema tan necesario. Alina es abogada, es investigadora, militante feminista y, bueno, colabora en varios medios digitales, es columnista, y los invito y las invito a todos a leerla y a seguirla. Yo muy contenta, muy agradecida de estar el día de hoy contigo, Alina, con Dalia, mi querida amiga Dalia, quien ha sido alguien que ha estado sumando muchísimo a este proyecto de mujeres en el Estado y en el país. Gracias, chicas. Bienvenidas. No, gracias a ti, Mireya. Buenas noches para todas y todos. Al contrario, creo que la agradecida soy yo por haberme invitado con ustedes. Yo sí quiero destacar el trabajo que hace la Secretaría de Mujeres de Michoacán. Ya lo decía Mireya, que en otras ocasiones hemos estado juntas, y sobre todo llamar la atención que pocas son las veces que desde los espacios institucionales dedicados a la mujer o al género se proyecta también la necesidad de ampliar esa visión de género, esa desigualdad específica hacia otros ejes de opresión como la desigualdad racial. Entonces, que la Secretaría de Mujeres de Michoacán haya querido, en la persona de Mireya, en la compañera Dalia, hayan querido visibilizar, profundizar sobre el tema de la discriminación racial y el racismo, en particular en el marco de la Secretaría de Mujeres, a mí me parece muy relevante. Entonces, la agradecida, por supuesto, que soy yo, y podemos comenzar a compartir la presentación. Ya lo decían las dos, Mireya y Dalia, que hoy se celebra el día, ayer, cada 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, también conocida como Día contra la Discriminación Racial y el Racismo. Y si quieren pasen a la próxima, por favor. ¿Por qué los 21 de marzo se celebra o se conmemora esta fecha, no solo en los países con presencia de personas afrodescendientes, sino que se ha extendido a todos los países del mundo donde conviven, coexisten diferentes etnias, diferentes personas con distinta pertenencia racial?
Y esto se remonta al año 1960, cuando un 21 de marzo ocurre en Sudáfrica la conocida masacre de Sharpeville. ¿Por qué Sudáfrica? ¿Por qué masacre? Hay que recordar que en Sudáfrica, en el año 1960, estaba instaurado el sistema apartheid, que era un sistema estructural, legal y real de discriminación y de segregación basada en el color de la piel, en la pertenencia racial, en donde las personas negras, por supuesto, eran inferiores y tenían que someterse al control eurocéntrico y al sistema de blanquitud que dominaba los países africanos colonizados. Y un 21 de marzo, entre el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano, ambos partidos contrarios a este sistema apartheid, decidieron que el 21 de marzo las personas negras no iban a salir con sus pases a la calle. ¿Y esto qué quiere decir? Que este sistema de apartheid concebía un sistema, un control de desplazamiento físico de las personas negras y racializadas para controlar su movilidad, pero también para controlar sus cuerpos. Entonces se creó un sistema de pases para controlar a estas personas y el 21 de marzo del año 60 decidieron no salir con sus pases y en Sharpeville en particular manifestarse. Y por supuesto la policía reprimió, hubo 69 personas fallecidas y cerca de 200 resultaron heridas, y a partir de entonces, o sea, posteriormente, la ONU reconoció entonces el 21 de marzo el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial a partir de estos hechos. Y quienes nos están mirando se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Sudáfrica? ¿Qué tiene que ver la discriminación racial con México? ¿Por qué personas negras tenemos que visibilizarlas al interior del territorio mexicano? Y bueno, es importante extenderlo y que nos acompañes durante toda la charla, porque vamos a visibilizar primero qué se entiende por raza, qué se entiende por racismo, y seguidamente vamos a caer en el contexto mexicano y en particular lo que ha hecho este gobierno, en particular con el racismo y las personas afrodescendientes de manera general. No obstante, al final de la charla vamos a imbricar esta visión del racismo con otros problemas que tenemos, como la discriminación por género a partir del sistema patriarcal que se conjuga con el sistema racista colonial de opresión. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por raza? Primero decir, para entrar en un concepto sociológico, que por muchos años, por siglos, se consideró que la especie humana estaba diferenciada por razas, así como el resto del reino animal, y que las personas de piel más oscura y sobre todo con rasgos indígenas, con rasgos negros, pues eran inferiores a partir de características morfológicas, físicas, que eran inferiores a las personas blancas. Y esto se sustentó mediante un sistema de pseudociencia que llamamos racismo biológico, que hasta entrado el siglo pasado, o sea, ¿no? Hasta en los inicios del siglo XX fue que se empezó a desmentir estas teorías de la inferiorización de las personas según su raza, su color de la piel o su raza. Entonces, a partir de estudios nuevamente científicos, no es hasta finales de los años 90 y principios de los años 2000 que se descubrió el mapa del genoma humano, y este mapa del genoma humano lo que evidenció es que todas las personas, seamos del color que seamos, somos un 99,99% iguales. Solamente un 0,01% nos diferencia entre unas personas y otras, y esas son las características físicas y las características morfológicas que tenemos y nos diferenciamos desde el punto de vista externo. Entonces, ¿qué es el racismo? Si no, pues el racismo es una invención de dominación basada en la supremacía blanca, donde las personas blancas ocupan el centro de los privilegios, ocupan los estados de poder, y las personas racializadas, le vamos a llamar racializadas, como categoría social, porque está presente la desigualdad
racial, y solo por eso hablamos de raza y no porque sea biológicamente científico, basado en esta desigualdad histórica por una discriminación basada en el color de la piel, en la raza, es que podemos hablar de racismo como un catálogo de prejuicios, y aquí me apoyo en el concepto de un estudioso sobre eso cubano, que dice que es un catálogo de prejuicios, pero es ante todo un patrón de poder que acumula diferencias para organizar, distribuir y justificar ventajas y desventajas de modo sistemático. Define el orden de oportunidades y su estructura, y voy a añadir aquí estructura jerárquica, al ser parte a su vez de la estructura social. Entonces, si bien la raza no está sustentada en la biología, existe porque todavía padecemos de racismo, y el racismo todavía está incrustado en las estructuras de desigualdad de la sociedad, no solo mexicana, sino a nivel global. Entonces, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, el evento colonial, este evento de la colonización, marcó un parteaguas en la historia de nuestros pueblos, en la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos africanos, cuando empezó a diferenciarse en un sistema de castas y en un sistema de segregación social, que entonces tenemos consecuencias hasta el día de hoy a partir del propio evento colonial que tuvo lugar en América Latina y el Caribe, y que también se reflejó en México. Y en esta lámina que se proyecta, tenemos un pedacito de justamente el sistema de castas como fue concebido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en México, y comentar que un censo del año que se hizo para la corona española en el siglo XVI contabilizó 40,000 negros esclavizados presentes en el territorio mexicano. La siguiente, por favor. Y luego, ya entre los siglos XVIII y XIX, pues se contabilizaron también a partir de otro censo realizado para la corona española, se contabilizaron entre 250,000 y 500,000 africanos que llegaron a territorio mexicano de contrabando. Esto quiere decir trata de personas negras esclavizadas. Y esta imagen es también otro fragmento del sistema de castas de personas negras racializadas que existía en México entre los siglos XVI y el siglo XIX. ¿Y qué nos narra estas imágenes? Pues una escala social donde unas personas van a tener más valor humano que otras. Incluso se clasificaban por nombres: zambos, morenos, pardos, a medida que se cruzaban con otras líneas de sanguíneas, entre comillas, porque ya decía que la diferencia racial no es una diferencia científica ni biológica, entre personas blancas, mestizas, blanco-mestizos, negros y demás. Y a partir de toda esta clasificación, pues unas personas tenían más valor que otras, a pesar de que la raza efectivamente no existiera. Y a pesar con todo este contexto, con todos estos antecedentes, aun cuando en México se logró abolir la esclavitud e instaurar los estados modernos, los estados-nación, a partir incluso de las luchas de independencia y demás, no nos libramos del sistema estructural de clasificación social mediante el racismo, y un ejemplo de ello con esto del estado-nación moderno y demás, y las políticas de blanqueamiento que se instauraron en la República Mexicana. ¿Qué quiere decir políticas de blanqueamiento? Que, por ejemplo, se aceptó en grandes masas a emigrantes de origen europeo, precisamente porque eran blancos, y se aceptaron con determinadas ventajas y beneficios en el territorio mexicano, y de esta forma se mezclaban las razas y se blanqueaba el territorio tan indígena y en parte tan africano que tuvimos en aquellos siglos. Y una de las muestras que podemos tener, de muestras fehacientes, que lo podemos visitar incluso en los museos, es el blanqueamiento que tuvo lugar con la figura de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero hoy se sabe que era un afromexicano, una persona negra, una persona racializada, un hombre racializado, que fue presidente de este país y ha sido el único afrodescendiente presidente de este país entre abril y diciembre del año 1829.
Sin embargo, aquí yo les muestro unas láminas para que vean cómo la primera, por ejemplo, que está en blanco y negro, la primerita en la esquina superior, está blanco. Ahí ese es Vicente Guerrero en una leontina y está en uno de los museos de la capital y lo representan como un hombre, sí, con abundante cabello, pero blanco. Y luego, investigaciones posteriores revelaron la verdadera identidad racial de Vicente Guerrero y hoy tenemos que Vicente Guerrero era una persona negra, con abundante cabello afro, con patillas también, con mucho cabello afro y moreno oscuro. Entonces, fíjense cómo las narrativas históricas para fundar el Estado-Nación moderno de México se funda sobre una historia blanqueada, eurocéntrica, basada en la supremacía blanca y en una estratificación social jerárquica donde las personas más racializadas son cada vez, o eran cada vez, bueno, y siguen siendo cada vez más discriminadas solamente por su color de piel y su pertenencia racial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos hoy en México? En el año 2015, la encuesta intercensal del INEGI reveló que 2 millones, más de 2 millones y medio de mexicanos son afrodescendientes, que son 3 los estados donde se concentra la mayor población afrodescendiente de México. Una es Guerrero, la otra es Oaxaca y la otra es Veracruz. Por ejemplo, Guerrero, el 7% de su población es afromexicana. Y de ese 7%, de ellos, un 7,4% hablan lengua indígena. Eso es para que veamos cómo México hoy se puede hablar de que es un estado pluricultural, plurinacional, porque coexisten diferentes culturas, etnias, orígenes y razas en el sentido social de la palabra, y donde también ocurre una simbiosis entre lenguas indígenas originarias con personas que se autorreconocen como afrodescendientes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿esto qué dio como resultado? La encuesta intercensal desde 2015, ¿qué tuvo como resultado? Pues que se añadiera en la Constitución de la República Mexicana el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas y reza esto a partir del año 2019, que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Este reconocimiento, ¿por qué es trascendental? En primer lugar, las comunidades afromexicanas venían desde hace muchos años interpelando la necesidad de su reconocimiento de manera diferenciada a las comunidades indígenas, porque ciertamente, a pesar de que traen una historia de venida colonial en común, pues tienen en su interior diferencias, porque ciertamente siempre ha estado en México más visibilizada la comunidad y las poblaciones indígenas que las afromexicanas. Entonces quedaban en una invisibilización total las comunidades afromexicanas, las mujeres afromexicanas y los hombres afromexicanos. Entonces, llegar al año 2019, a partir de un censo anterior del año 2015, donde se pudo comprobar que había una densidad importante de personas que se reconocían como afrodescendientes, da lugar a un cambio en la formalidad legal del país, en donde tienen visibilidad y sobre todo son sujetos de derecho, incluso sujetos colectivos de derecho, ¿no? Entonces, ¿esto qué trajo a su vez como consecuencia? O sea, siempre se ve los cambios constitucionales o los cambios legales como cambios que no van a repercutir en la vida cotidiana, en la vida real de las personas, pero todo tiene su proceso y hay que pensar que justamente el año 2017 ya es con el actual gobierno y que es un año muy reciente y que recién ahora se están dando los primeros pasos con políticas focalizadas en las poblaciones afrodescendientes. Entonces, este reconocimiento imprescindible, además de ser una petición histórica de los pueblos afromexicanos, ¿no? Esto que permitió, y la siguiente lámina, por favor, pues que en el censo de población del año 2020 ya no solo era la persona que realizaba el censo en los hogares quienes definía si una persona o no era afromexicana por el color de la piel. Casi siempre
se minimiza, se reduce la identidad de ser afromexicano o no al color de la piel. Entonces, el Censo de Población del 2020 estableció lo siguiente, que los afromexicanos, negros y afrodescendientes son quienes descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, tanto en condición forzada como de libertad, para trabajar en haciendas, ingenios, minas, manufacturas, talleres y en servicios del hogar como cocineras, nodrizas o parteras, entre otras actividades. También incluye a las personas de origen africano que llegaron a México en épocas posteriores y actualmente. Miren qué interesante y miren qué importante este reconocimiento a partir de un censo oficial, porque no solo teje la historia y revive la historia de los pueblos afromexicanos en la historia, sino también en la actualidad. Y además rescata un eje que pocas veces se visibiliza cuando se habla de racismo y discriminación racial, y es el lugar particular que ocupaban las mujeres africanas, afrodescendientes, en la dinámica económica de la nación mexicana en aquellos años, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto que trajo a su vez como consecuencia, ya vimos 2015 una encuesta, 2019 el cambio constitucional, luego en el 2020 un censo que abre la posibilidad de que la persona se autoperciba y se autodefina como afrodescendiente y no a partir de la persona que haga el censo, y llegamos al año 2021 con acciones afirmativas para las elecciones. ¿Qué quiere decir las acciones afirmativas? Una acción afirmativa es aquella política pública que indica que para postularse las elecciones, cada partido, por ejemplo, de Guerrero, Oaxaca, Veracruz o Ciudad de México, tiene que tener un porcentaje o una cuota determinada de personas afrodescendientes o racializadas. Eso es una acción afirmativa porque incluye una política inclusiva que incluye un grupo social discriminado y segregado históricamente a la participación política de manera afirmativa, ¿no? Entonces, para el año 2021 se reservaron 37 postulaciones para personas afromexicanas, sea fueran hombres o mujeres, pero afromexicanas. Y ahí más o menos, bueno, más o menos no, está claramente por partido cuáles fueron estas postulaciones que suman en total 37. Sin embargo, solamente de esas 37, solamente fueron 6 las elegidas. Entonces, ¿qué pasó también con todas estas dinámicas propositivas, inclusivas, desde la intención del gobierno, desde la intención de un gobierno comprometido con la eliminación del racismo y el clasismo? Pues que hubo dos vicios fundamentales en esta dinámica de incluir personas afrodescendientes a la representación política del país, y uno fue el fraude y otro fue la usurpación de la identidad afrodescendiente. Y en ese camino estamos precisamente situados en este momento en cómo evitar fraude y cómo evitar que personas no racializadas se postulen mediante la cuota destinada a personas racializadas. La siguiente, por favor. Y aquí les voy a compartir a continuación que a pesar de que México, y aquí voy a incluir ya la identidad indígena, a pesar de que México es un país mayoritariamente de personas racializadas, y aquí ya voy a contemplar tanto personas negras como personas indígenas, pues a pesar de que el 55,4% se considera que es moreno claro, el 37,5% que es moreno oscuro y el 2,5% oscuro, a pesar de eso, los 300 líderes mexicanos representan el 67% de personas claras, el 20% de morena clara, el 1,2% de moreno oscuro y apenas el 1% de oscuros, de personas oscuras. O sea, miren el desbalance en cuanto a líderes y lideresas mexicanas y según la realidad de la composición social y racial de México. A pesar de que la mayoría es racializada, pues los líderes y lideresas son
67% personas blancas. La siguiente, por favor. Y así lo vamos a seguir viendo en el resto de los lugares de representación, que son lugares simbólicos muy importantes también para el espejo que necesitamos en la realidad cotidiana para la transformación más profunda de la sociedad. Por ejemplo, los conductores de principales canales de televisión también son en su mayoría blancos, en un 60%. También es conocido el tema de los comerciales. Es muy criticado que siempre los comerciales, la publicidad, sea siempre personas blancas mestizas, que incluso ocupan aparentemente identidades subalternas, identidades racializadas, pero finalmente representan alrededor de un 70% de personas claras y un 30% de personas morenas. La siguiente, por favor. Y efectivamente, en cuanto a política y a representación política, los gabinetes presidenciales desde 2006 se han distribuido de la siguiente manera. No lo voy a leer todo, pero me voy a enfocar en los 3 últimos gobiernos. Con Felipe Calderón, el 75% eran blancos, con Enrique Peña Nieto fue el 68% y con el actual gobierno un 50% blanco. Y miren cómo ha aumentado la cantidad de morenos oscuros y de personas oscuras en los gabinetes presidenciales, en 18%, 23% de morenos oscuros y un 9% de personas oscuras en los gabinetes. Y esto realmente es un avance histórico con relación a la historia racista de la nación mexicana. La siguiente, por favor. Vamos ahora a pasar a, de todas maneras, a pesar de que estos son avances imprescindibles, son avances históricos, que tenemos que seguir profundizando, voy a comentarles ahora algunos ejemplos donde están ubicadas las desigualdades y las violencias estructurales más severas y que se han podido contabilizar también, que están basadas en la pertenencia racial o en la raza. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de conocer en primer lugar cómo viven los pueblos afromexicanos. Todavía hay mucha gente, sobre todo en la capital, en los centros urbanos del país, que no sabe que en México hay personas afrodescendientes y que son mexicanas nacidas en México. Muchas veces las identifican como personas extranjeras y se sorprende cuando les comentas que hay afromexicanos en México, ¿no? Entonces, pensando en eso, en ese desconocimiento general, porque ha sido una historia de invisibilización muy generalizada y muy estructural que ahora con este gobierno se está intentando revertir, vamos a comentar estas desigualdades y violencias, cómo se pone de manifiesto en la actualidad y hacia dónde deben ir como brújula las políticas públicas y hacia dónde efectivamente están siendo orientadas estas políticas. Decir, por ejemplo, que en México el analfabetismo en general para todo el país ronda el 5% de la población. Sin embargo, para los pueblos afromexicanos, esta cifra es superior y es de un 6,6%. Pero si colocamos un lente, una lupa a la situación de las mujeres afromexicanas, todas estas desigualdades las vamos a ver profundamente agudizadas. Y es por eso que esta Secretaría de Mujeres de Yucatán está ofreciéndoles esta charla, porque si bien hablamos de racismo, hay que pensar también en racismo y en racismo imbricado con género, imbricado con cuál es la situación de las mujeres, cuál es la situación de las mujeres racializadas y en qué territorios. Pues las mujeres afromexicanas tienen un 19,6, casi 20% de analfabetismo. O sea, el salto es del triple. Por ejemplo, otra categoría que indica niveles de vida, calidad de vida, bienestar y demás, es la calidad del agua, es el agua. Y en este último censo del 2020 se descubrió que en México en general el 74,1% de la población mexicana tiene agua entubada. Que se tenga agua entubada, ¿de qué habla? De salud, de higiene, de servicios efectivos, de infraestructura de calidad para abastecer los hogares. Y esto determina una serie de cosas, incluso salud física, porque sabemos que los pueblos donde no llega el agua la tienen que cargar y quienes las cargan, ¿quiénes son?
las mujeres, ¿verdad? Entonces, si bien el 74,1% de la población mexicana tiene agua entubada, solamente el 66,5%, y esto es una brecha de casi 10%, de los pueblos afrodescendientes tienen agua entubada. Y esto habla de que eso va a incidir en lo que decíamos, salud, bienestar, infraestructura y demás. La siguiente, por favor. Asimismo, existen otras brechas que vamos a ponerle esta lupa de género a lo que sería la discriminación racial. Y es, por ejemplo, en los quehaceres del hogar. Los hombres afromexicanos participan en los quehaceres del hogar un 8,5%, o son un 8,5% los que están dedicados exclusivamente a los quehaceres del hogar, mientras que las mujeres afromexicanas lo son en un 70,3%. Y a su vez, este 70,3% es muchísimo. Son consideradas mujeres afromexicanas no económicamente activas. En cambio, la población económicamente activa dentro de la composición de los pueblos y las comunidades afromexicanas, se describe que el 78% de los hombres afromexicanos pertenecen a la población económicamente activa y solamente el 53% de las mujeres afromexicanas lo son, que el 46% de los hombres afromexicanos tienen más probabilidad de recibir altos salarios, mientras que el 60% de las mujeres no tienen la posibilidad de recibir altos salarios. Y mientras solamente, esto también es muy bajo para los hombres, mientras el 34,8% de los hombres afromexicanos estudian, el 34% es muy poco, imagínense el 15,1% que solamente estudian las mujeres afromexicanas. O sea, estamos hablando de brechas importantes que están únicamente condicionadas por una discriminación racial histórica que se cruza de manera más grave para las mujeres. Y en general, en esta misma encuesta, se llegó a la conclusión o se contabilizó que el 24% de la población mexicana no racializada no le rentaría un cuarto de habitación a afromexicanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hombres o mujeres afromexicanas se trasladan a otras ciudades o a otros pueblos a estudiar o a trabajar, van a encontrar dificultades de vivienda debido al racismo y a la discriminación racial de decir, si eres afromexicano, no te lo rento. ¿Y eso qué quiere decir? Una lectura de peligrosidad, de no confianza, que está incrustado en el cuerpo de las personas afromexicanas solamente por el problema o el tema de la discriminación racial, el problema del racismo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hasta aquí sería la exposición. Solamente cerrar insistiendo en que efectivamente, si bien en México hay un fuerte discurso de reivindicación de lo blanco y lo blanco mestizo y de que la población toda es mestiza y de que no hay razas y que aún así el mapa ADN y el genoma humano ha descubierto que somos un 99,99% iguales, persisten las discriminaciones, persiste el racismo como un sistema estructurado e imbricado de desigualdad y de segregación y, por tanto, por eso es que tenemos que seguir hablando de discriminación racial, de racismo, contabilizar, pensar en la necesidad de potenciar la identidad y rescatar la memoria histórica de los pueblos afromexicanos y en ese mismo sentido, pues, pensar también en una cuestión cruzada con el género, el patriarcado, el racismo y la colonialidad. Sería todo. Buenísima tu participación. Como siempre, Alina, mucha información que nos brindas para entender más el contexto, ¿no? De todo lo que desgraciadamente vivimos en nuestro país y en este caso, pues, los grupos vulnerables, ¿no? Como el colonialismo, pues, ha influido muchísimo, ¿no? Justamente para vivir de esta manera, para tener esta vivencia, ¿no? De decir y repetir acciones en lo que refleja, ¿no? Como todo lo que hemos tenido de bagaje cultural
todavía lo seguimos reproduciendo día a día, ¿no? En el hecho de que en vez de que seamos, pues, no sé, sororas, sensibles, empáticos, ¿no? Con todas las personas, seguimos reproduciendo justamente esta violencia, ¿no? Lo que decías al final de que solamente algunas personas les dan como mayor posibilidad de llegar a tener un espacio donde rentar, donde vivir, y que en el caso de las personas racializadas, pues en este caso no, como que les tiene un estigma, ¿no? Yo pienso que también desde las imágenes, los videos, las películas, nos han impuesto y han influido muchísimo desde esta vivencia, ¿no? Desde que las películas, por ejemplo, todos los malos, las malas, pues son mujeres, hombres negros, ¿no? Y los buenos resulta que siempre son los blancos, ¿no? Siempre, y bueno, me voy así quizás a un extremo, pero normalmente las películas estadounidenses tienen muchísima esa carga, ¿no? Que todos los grandes superhéroes, superheroínas, pues son blancos y son la Superwoman, ¿no? El Capitán América, ¿no? Y siempre están peleando en contra de una persona que es negra, ¿no? Entonces, en este caso, ahí cómo nos permea actualmente esta información para que como desde la niñez sigamos repitiendo este tipo de acciones y comentarios, ¿no? Yo recuerdo que una vez fui a una exposición en un museo y les ponían a los niños, a las niñas, un ejercicio, una actividad en el que decían, a ver, niño, niña, ¿tú qué crees? Les mostraban dos muñecos, un muñeco negro y una muñeca blanca, ¿no? Y decían, ¿ustedes quién creen que es un niño bueno o una niña buena, no? Así, inmediatamente, los niños, las niñas, lo primero que decían era agarrar al niño blanco o la niña blanca, ¿no? Ella es la buena, ¿no? Le dice, ¿pero por qué? Dime cuál es la razón, ¿no? Pues no sé, o sea, no sabían interpretar cuál era la razón, pero inmediatamente les llegaba esa acción, ¿no? De decir, no, pues es que lo negro es malo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos como que esta carga sociológica que influye muchísimo en nuestra cultura y que, pues, como los medios han sido parte muchísimo influencia para que nuevamente repitamos esta estructura de violencia que estamos tratando pues, de cambiar, pero pues con los medios fácticos, ¿no? Que no les conviene, ¿no? Hacer estos cambios porque pues cambia la hegemonía, ¿no? Que no conviene, ¿no? Al sistema en el mundo en general. Entonces yo creo que por aquí es donde tenemos que poner muchísima atención. Y quería decir algo más acerca de lo que comentabas de que Vicente Guerrero fue uno de los presidentes pues que era afrodescendiente. Y yo mencionaría que también tenemos otros grandes líderes, como por ejemplo aquí en Michoacán, Morelos, José María Morelos y Pavón, y también el padre de la patria, Hidalgo, ¿no? También fueron con esta tendencia genética afrodescendiente y que no se nombra y que se empieza a borrar, ¿no? Las imágenes, en vez de hacerlos cada vez de su tono de piel real, que era, los empiezan a blanquear más, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de que a nuestros ídolos, ídolas, las modifiquen, ¿no? ¿Por qué no querer que se acepte como son? ¿Por qué? Porque tienen una influencia, una carga importante, ¿no? Esas luchas de esa gente, de esa raza, ¿no? Que ha hecho grandes esfuerzos, pero no se les quiere reconocer que ellos han sido pues, pioneros, ¿no? En hacer los cambios y que no es la gente mala, ¿no? Así como nos lo repiten en las imágenes, ¿no? En los videos, y que cambiemos esa percepción, ¿no? Pero pues justamente en este gobierno, en esa 4T, me da mucho gusto saber que también, ¿no? Se están haciendo estos cambios, que no es lo único que se ha hecho en otros espacios, ¿no? Como en el avance de las mujeres, ¿no? En el avance de universidades, o sea, en este caso de la que se les dé espacio a todos los grupos vulnerables, pero que sean representativos realmente, ¿no? Porque como decías en una frase ahí, hay veces que usurpan espacios cuando no son realmente, ¿no? De esa categoría, ¿no? De ese grupo, e igual se refleja en el caso de, por ejemplo, de la diversidad,
y aplica igual, o sea, las mismas personas que deberían de estar ocupando esos cargos, resulta que ni siquiera son personas de la diversidad, ¿no? Son hombres y mujeres hetero, ¿no? Y esa es la cuestión, que queremos llevar a personas que representen realmente a ese grupo vulnerable que no se le ha dado la voz, ¿no? Y que es necesario que de verdad se contemple, que no se les releguen, porque volvemos a lo mismo, pura simulación, más de lo mismo, y pues ya no queremos eso, ¿no? Para que se hagan cambios reales, ¿no? Pues yo dejaría mi comentario aquí. Perdona, Dalia, no sé si pueda comentar un poquito más a partir de lo que tú misma estás narrando. Justamente esto del ejercicio de los juguetes, de las muñecas y de los muñecos. Fue el primer experimento, se hizo en Estados Unidos, que es un país fuertemente racista. Bueno, toda América Latina y el Caribe y los países de Norteamérica son racistas, pero se sabe que todavía el nivel de violencia policial, estructural, es severo y no es disimulado en ese país. Y allí se realizó este primer ejercicio. Aquí es más disimulado en nuestros territorios, en nuestra región es más disimulado, aunque la violencia es igual de estructural, ¿no? Y después ese ejercicio, que era viejito, se había hecho como en los 90, se realizó en México. Y efectivamente, como tú decías, de las primeras preguntas que le hacían a los niños y a las niñas era ¿a cuál te pareces? Entonces ponían un morenito y uno blanco y la mayoría de los niños decían que se parecía al blanco, ¿no? Siendo ellos morenos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuál es la cuestión? Y esto mismo que tú estabas diciendo, ¿cuál es el más peligroso? ¿Cuál es el más feo? Entonces, peligroso, feo, era el oscuro, y bueno, inteligente y exitoso era el blanco. Niños y niñas de menos de 7 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese ejercicio? Que el racismo se bebe, es una formación cultural tan fuerte que viene desde la cuna, desde los hogares, desde los centros de asistencia, de la calle, de las escuelas, desde los kinder. El racismo no es solamente la diferencia entre unas personas y otras, sino cómo se teje la discriminación y cómo se va asimilando con una cultura racista al interior de las familias, que se despliega entonces en todas las consecuencias sociales, en todos los factores, en todas las dinámicas sociales, ¿no? Y también decir, con relación a esto de la representación, muchas veces se dice, bueno, pero es que políticas de representación solamente son equivalentes o producen políticas de identidad que no desestructuran las cristalizaciones, esas columnas del racismo más profundo en esto que veíamos de la vivienda, la educación, la salud y demás. Sin embargo, si bien hay que tener cuidado con que solamente nos enfoquemos en políticas de identidad y representativas, también es importante que exista lo simbólico, que exista lo cultural, que exista la visibilidad y que exista la representación, porque allí van a llegar sus voces, sus criterios y también la experiencia vivida, la experiencia de no solo lo vivido de manera individual, sino colectivo. Entonces sí me parece que son importantes estos pasos que está dando el gobierno, que está dando la 4T en cuanto a los cambios formales, legales, constitucionales, los censos, las encuestas, para saber en qué situación estamos y dónde estamos parados dentro del mapa de posibilidades y de rutas que hay que agarrar para poder ir erradicando paulatinamente, porque todo es un proceso lento, pero ir erradicando paulatinamente la discriminación racial. Y si bien no lo vamos a ver en los próximos 5 años, sí ir pensando en devolverle a estas comunidades históricamente preteridas más vida digna, más condiciones de vida, más bienestar social, ¿no? Y yo creo que hacia allí están apuntando las políticas de hasta ahora, aunque aparentemente sean solo representativas, ¿no? Mira, ya no sé si quieras dar algún comentario, participar.
Yo nada más quiero dar Adelante. Adelante. Y lo que decías sobre que las que son todavía más violentadas y vulnerables, pues son las mujeres, ¿no? Definitivamente, ¿no? En cuanto vemos que es una niña, bueno, en el caso de las niñas indígenas, y ya lo decías tú, ellas están todavía más nombradas, pero las niñas afrodescendientes, cómo viven, ¿no? O sea, viven todavía más segregadas, más vulnerables en todos sentidos, ¿no? Una mujer que tiene estas características, pues vamos a ver que se les violenta, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Que no les dan mayor oportunidades de trabajo, no pueden ni siquiera ir a estudiar, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor para que ellas no tengan esas posibilidades igual que a una niña blanca, ¿no? Simplemente. Entonces, desde ahí tenemos que ir entendiendo que todas estas discriminaciones, que todas estas intersecciones, pues causan más problemáticas sociales, ¿no? A ciertos grupos vulnerables y que las mantienen en esa opresión, ¿no? Pero que nos han dicho que casi es la gente porque no se supera, porque no quiere, ¿no? Porque es floja, ¿no? Y que de pronto no quiso hacer nada en su vida, ¿no? Cuando vemos que la meritocracia abunda, ¿no? En el caso de las personas blancas, ahí sí pueden llegar a estar en los espacios representativos, como lo mencionabas, ¿no? Que el 65%, ¿no? 70%, tanto en Calderón con Peña Nieto, los ocupaban cargos de personas de tez blanca, ¿no? Y que ahorita se está tratando de modificar, hacer estos cambios para que se representen a todas las otras personas, ¿no? Y que no se les había dado cabida, pero que las mujeres son las que desgraciadamente tenemos menos oportunidades y más dificultad aún cuando ya somos madres, ¿no? En la maternidad todavía se dificulta más poder ir a salir a tener mayor capacidad de ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos al cuidado a alguien más que ya no puede uno tener la posibilidad tan fácil de ir a estudiar y a ir a trabajar, ¿no? Entonces todo eso hace que esta mujer pues se empobrezca, ¿no? Que viva todavía en mayor situación pues de pobreza, esa es la cuestión. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Dalia, muchas gracias, Alina. Qué interesante, de verdad, súper, súper interesante seguir reflexionando el tema. Y sí, también yo resaltar esta medida que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Constitución establecer, ¿no? Visibilizar a la población afrodescendiente, qué importante. Y además, qué preocupante también que hasta ahora no se haga ese reconocimiento ya en la Carta Magna. Y bueno, pues sí, porque también recuerdo, o bueno, mucha literatura, estoy pensando en Octavio Paz, ¿no? En Piedra de Sol o en sus múltiples ensayos, cómo habla mucho sobre esta ideología del mestizaje y entonces la mezcla, ¿no? De las poblaciones indígenas con la española, y entonces queda fuera esta población afrodescendiente, y creo que fue o ha sido muy reciente, ¿no? Y bueno, pues ahora ya en la Constitución, pero creo que no sé si en los 2000 o en los 90 que se empezó a visibilizar, ¿no? Y pues los porcentajes son altísimos. Entonces me parece también muy delicado también que tenemos estas estadísticas que nos das, ¿no? De las mujeres que casi el 20% que no tienen el acceso a la educación, ¿no? Cuando estamos hablando de porcentajes o casi el 100% de alfabetismo en nuestro país. Y entonces esto es grave. El tema también ahora reciente del COVID, yo creo que también visibilizó mucho estas desigualdades y estas diferencias, ¿no? Con estos 3 estados donde se concentra la mayor población, pero sé que es en todo el país. Aquí en Michoacán tenemos también varias o muchas poblaciones. Pero bueno, es necesario seguir dialogando el tema y, por supuesto, abonando, ¿no? Para que los derechos de todas y de todos, pero sobre todo de las mujeres afrodescendientes, pues sean en igualdad de condiciones. Muchas gracias, chicas. Gracias a todas. Pues sí, vamos a seguir tratando este tipo de temas y sobre todo creando conciencia, ¿no? Que hombres y mujeres seamos cada vez más sensibles a este tipo de situaciones que nos han impuesto, porque no ha sido de pronto. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Esto tiene un trasfondo, ¿no?
que han querido mantener pues esta diferenciación para hacer solamente ciertas personas que ocupen estos cargos de poder, ¿no? Que son cierto grupo de hombres en general, que es lo que llegamos a llamarle el patriarcado, ¿no? Justamente, y que de esa manera pues se organiza a la sociedad para no llegar a tener pues como digamos como una competencia, ¿no? Como esta cierta posibilidad de que los demás ocupen estos espacios y que pues les quitan, ¿no? El privilegio en este sentido, ¿no? Entonces hay que quitarnos todo lo que tenemos acá malentendido mentalmente, que nos ha influido muchísimo en el sentido de que nosotras repetimos muchísimas violencias día a día en comentarios, hasta en los chistes, ¿no? Machistas y racistas, ¿no? Desgraciadamente, y nos reímos, ¿no? Así como que, no pasa nada, es un chiste que se está burlando de una mujer negra, ¿no? De un hombre negro, no pasa nada, ¿no? Vamos a seguir, y si alguien lo visibiliza, es mal visto, ¿no? Es así como que, ya va a empezar, ¿no? Es muy exagerada, ¿no? O sea, no, compañeros, compañeras, esa es la razón, la que queremos cambiar, ¿no? Y luego, desgraciadamente, llega a este comentario que dicen, es que ahora las generaciones son las generaciones de cristal, ¿no? Porque de todo se queja, ¿no? Nada aguanta, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros estamos siendo sensibles a ese tipo de violencias que se han normalizado desde siempre, ¿no? Entonces, no podemos seguir con este tipo de sociedad que por esta normalización de la violencia se agrava, llegando a la violencia extrema contra las personas en general, ¿no? Contra la raza afrodescendiente muchísimas veces, ¿no? Y que lo decías, en Estados Unidos, cómo se les ha estigmatizado y violentado, ¿no? Sus derechos, así horrible. ¿Y por qué contra esas personas en específico, no? O sea, como que no valieran, ¿no? Y como desde antes se les mencionaba como que eran las personas esclavizadas, pues como si todavía tuvieran que tener una vida, una calidad de vida menor que las personas de color o de tez blanca, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que pues reconocer este tipo de situaciones sociales que hemos estado inmersas, y que nosotras, cada una, hacemos el cambio día a día, en el que no repitamos comentarios como las frases de, pues para, ¿cómo es la frase de para ser una mejor familia, ¿no? Voy a casarme con una persona que sea blanca, no me acuerdo cómo va la frase, pero cosas de este tipo, ¿no? Que es bien común, ¿no? Y que yo hasta lo asociaría, sinceramente, este tipo de acciones y comentarios, hasta en los animales, porque nosotros repetimos así de qué raza es el animal, el perro, ¿no? Porque si no es de tal raza, no lo quiero, ¿no? Si es corriente, eso no me interesa. Entonces, de ahí estamos marcando una diferenciación en las que nosotros mismos, en nuestras mascotas, estamos diciendo, tú sí vales, o este animal sí vale, pero el otro no vale. Entonces, ese no tiene pedigrí, pues maltrátalo, ¿no? Córrelo, no lo cuides, ¿no? Entonces, desde ahí estamos repitiendo estas acciones y lo llevamos a las personas. Y luego repetimos estas violencias, ¿no? Así de, pues es que vale menos porque pues tiene un test de otro tono y pues igual no lo decimos como que con esas palabras, ¿no? Pero en las acciones sí, así como que me da miedo, ¿no? Esta persona, como lo decías, no puedo darle espacio a que viva aquí o que rente aquí una persona porque pues tenemos ese prejuicio de, no sé, no me vaya a robar o yo qué sé, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero esos prejuicios empiezan desde esas cosas mínimas, ¿no? Que normalizamos. Pues yo dejaría eso hasta aquí y pues me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes, compañeras, participando. Muchas gracias, también yo. Bueno, y algo que ahorita está ocurriendo mucho es este movimiento del poder prieto, Alina, que bueno, pues creo que es desde los artistas o actores, este movimiento, ¿no? Para reivindicar o visibilizar a los actores, ¿no? de piel morena en esta industria cinematográfica que pues siempre ha sido blanca, ¿no? Entonces eso me parece interesante también, ¿no? Y pues creo que también justamente en esta flexibilidad y obviamente la apertura que hemos tenido en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador es que también estamos hablando y dialogando más sobre estos temas, ¿no? Y bien lo dice Dalia, porque en la familia pues también, ¿no? Cuando y es muy común, ¿no? Que nacía un bebé y, ay, está morenito, pero aún así está bonito, ¿no? O sea, estos comentarios
tan terribles y tan racistas, porque pues de verdad que hemos vivido en esta cultura, digo, toda nuestra vida y por décadas y siglos atrás con esta cultura del racismo. Entonces, sí es importante, pues de construirnos, ¿no? Y reflexionar sobre esta necesidad de cambiar las narrativas y de cambiar todo, ¿no? Desde la educación, incluso lo que leemos, lo que vemos, los medios de comunicación, y cuestionarnos, ¿no? En que lo estamos reproduciendo nosotros y nosotras también. Es bien cierto, Mireya, eso que dices de si es un niño o una niña blanquita, ay, mira qué linda, qué bonita está, ¿no? Ve cómo está bien blanquita, ¿no? Y dices, wow, qué onda, qué permeado traemos esa violencia, ¿no? Voy a leer unos comentarios de aquí de las compañeras y compañeros que nos están viendo y pues ya nos vamos despidiendo. Y ya por último tu conclusión, Alina, ¿eh? Julio Enrique Aguilar Breceda nos dice saludos por este gran esfuerzo. Adelante. Nora Azucena Rico Correa dice saludos a las 3 excelentes mujeres y amigas. Oh, qué bonita. Carly Aguilar, excelente tema. Gracias por contribuir a la concientización de la comunidad. Chuy Juárez, saludos, excelente tema. María Guadalupe Bastida Sotelo dice buen tema, felicidades. Igualmente Chuy Juárez dice es un tema que debería ser parte de la formación escolar desde la primaria. Así es. Carlos Hugo Gutiérrez Ortiz, excelente tema, tan cotidiano y poco reflexionado, y los ejemplos de grandes mexicanos afrodescendientes como Guerrero y Morelos, ¿no? Sí, o sea, tenemos que tener eso, ¿no?, en cuenta. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, compañeros, compañeras, y tu último conclusión, tu último comentario, Alina, por favor. Sí, bueno, lindísimos los comentarios y gracias a todas las personas que nos están acompañando, gracias a ustedes dos. Era lo que decía Mireya, ¿no? Cómo desde Poder Prieto están tratando de transformar los medios de comunicación enfocados fundamentalmente en la industria o en el cine como parte de las manifestaciones artísticas y demás, porque ciertamente es fundamental que las personas, si bien han naturalizado el racismo y la blanquitud y el blanqueamiento y las articulaciones de blanqueamiento, yo creo que es hora de revertir eso, y uno de los métodos o uno de los caminos también es naturalizar las personas afrodescendientes, afromexicanas en nuestras pantallas, como personas tan valiosas, con el mismo valor humano que el resto. Ya lo decíamos al inicio, que no tenemos diferencias. No existe la raza científica, existe la raza como una categoría social de discriminación que lo que indica es una desigualdad y la base o la razón de esa desigualdad, y que se remonta a siglos de exterminio, expropiación, despojo y de tráfico de personas esclavizadas. O sea, ha sido una de las mayores desgracias, catástrofes, tragedias de la historia de la humanidad. La gente siempre piensa en Hitler y en los nazis, pero hay que pensar que por siglos las personas africanas, solo por ser africanas, fueron objetos de contrabando por millones de personas por siglos. Es una de las tragedias más terribles de la humanidad, y que ese punto de partida tan desventajoso ha marcado dónde estamos situados hoy, ¿no? Y pensar en eso, que esta segregación, esta discriminación, estas pequeñas violencias racistas que tenemos al interior de las familias son resultados de esas narrativas históricas, y que también a partir de nuestra transformación desde lo microsocial también se puede ir deshilando, destejiendo estas estructuras que discriminan y que provocan muertes, porque hay que pensar que una violencia sistemática, una discriminación sistemática de no acceso al agua, de no acceso a la educación, de no acceso al trabajo digno, de no acceso a garantías de vida, lo que provoca son muertes tempranas, es baja esperanza de vida, son condiciones de insalubridad, son muertes maternas, más abundantes y cada vez en edades más tempranas en las comunidades indígenas y afrodescendientes, solamente por ser indígenas, afrodescendientes y mujeres. Entonces, pensar también desde ese lente de, como decíamos ahorita, que se cruza
que están imbricados a lo que muchas pensadoras afrofeministas han llamado la matriz de dominación, esa matriz que no solo es racismo, que no solo es patriarcado, sino que es un racismo y es un clasismo y es un patriarcado que se sostiene y que hacen sostener al capitalismo y sobre todo al capitalismo neoliberal, que es el sistema que hemos heredado de estos últimos 40 años de los gobiernos antecedentes. Y eso sería como manera de cierre mi conclusión y la invitación que le hacemos a las personas que nos acompañan para seguir repensando y destejiendo estas estructuras racistas desde el interior de los hogares y en las relaciones interpersonales hasta en nuestra incidencia social y política. Muchísimas gracias, Alina, te agradezco muchísimo, muy bueno de información, ¿no? Toda la que nos brindas. Y Mireya, secretaria, si gustas darnos un último comentario y ya nos vamos cerrando. Nada más agradecerles a las dos. De verdad, Alina, fue interesantísimo y espero que no sea el primero, que sean muchos más, que tengamos más espacios de discusión. Te seguiremos invitando y de verdad agradecidas por esta charla tan interesante. También, Dalia, te agradezco y bueno, a todos los que estuvieron conectados, a todas las compañeras, también les seguiremos proponiendo distintos temas y bueno, pues les agradecemos a todos. Buenas noches. Buenas noches a todas, un abrazo. Adiós, un abrazo. Gracias.